Superior de Ingeniería, de la Maestría en Seguridad, Higiene Industrial y Sustentabilidad, de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en las Instalaciones Industriales. En la sesión anterior vimos algunos costos indirectos y vimos algunos ejemplos de industrias en donde han habido accidentes graves, en el cual analizamos algunas causas raíz de estos accidentes, cuáles son las lecciones aprendidas sobre el accidente que se causó por alguna causa y cuál es el costo de ese accidente. En esta sesión pues vamos a ver en este caso sobre los costos de proyecto, algunas reservas de contingencias en la parte de la reserva de gestión. ¿Cuál es el objetivo? Que los alumnos conocerán los costos de proyecto para mitigación de riesgos, como también los planes ante una emergencia. En la parte de los costos de los proyectos, vemos que, y aplico en esta parte siempre, sobre el procedimiento de administración de cambios de tecnología. En algunas empresas lo tienen muy diferente, a veces procedimiento de administración de cambios, cambios de proceso, cambios de sistema, pero yo me voy a manejar una de Pemex, que es el procedimiento de administración de cambios de tecnología. ¿Cuál es el objetivo del procedimiento de administración de cambio de tecnología? Que es una parte importante sobre la parte de los costos del proyecto. ¿Por qué se va a generar un proyecto? ¿Sí? El objetivo es definir las actividades relacionadas en el proceso de administración de cambios de tecnología, estableciendo las directrices enfocadas en administrar estos cambios de los elementos relacionados con los materiales, si va a haber nuevos materiales, nuevas materias primas, procesos y equipos a fin de minimizar los riesgos, porque a veces cuando se hace un cambio de tecnología, cualquiera que sea el proyecto, a veces a veces no se evalúa. Y cuando en ese lugar que se hizo ese cambio de tecnología, anteriormente no había un riesgo inherente. Pero ahora que se hizo esos cambios, pues ya hay un riesgo, ¿sí? Antes no había un riesgo, pero ahora con este cambio sí hay un riesgo. Es por eso importante tener un procedimiento en los casos de los cambios o en el caso de proyectos, ¿sí? Entonces es a fin de minimizar los riesgos asociados de ese cambio de tecnología, ¿sí? ¿Qué es un cambio de tecnología? A muchos dicen, oye, pues me suena mucho a la parte de cambio tecnológica de algún instrumento, cambio de tecnología de un celular. No, un cambio de tecnología en la parte industrial es que es los cambios a la tecnología de proceso, documentada y aprobada, incluyendo cambios en los riesgos de los materiales, en la base del diseño del equipo o la base del diseño del equipo, ¿sí? La base del proceso, potencialmente que invalida las evaluaciones de riesgo previo. Cuando se hace un cambio de tecnología, el análisis de riesgo que yo tengo anteriormente, como dice acá, y se invalidan las evaluaciones de riesgos anteriores. Se tiene que hacer una nueva reevaluación. Cuando hay un cambio de tubería, un cambio de instrumentación para mejorar el proceso, el DTI, el diagrama de tubería de instrumentación, queda inválido. Entonces se tiene que actualizar, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasa? A veces, ¿qué pasa? Se hace la parte del proyecto, pero no se evalúan. Muchas de los proyectos que se hacen, ¿sí? En otras empresas, no se realiza y no tienen un procedimiento de esos cambios de tecnología. No hay un análisis de riesgo de esos procesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la administración de cambio de tecnología? Es el componente de la ICP, del análisis de seguridad del proceso, que incorpora los cambios de los datos básicos del proceso, materia prima que interviene en el mismo y cambia el diseño. Entonces, es el componente que debe de incorporar los análisis de seguridad del proceso. Entonces, ¿cuál es la descripción detallada de actividades? En este caso, si vimos en la parte
de las actividades de la sesión pasada, dice que el generador del cambio, ¿quién es el generador del cambio? Es la persona que está gestionando el cambio de algo del proceso. Puede ser parte de instrumentación para mejorar las mediciones del equipo, o a lo mejor aplicar una instrumentación para que tenga mejor seguridad en la parte del proceso, cambio de tuberías, a lo mejor poner una válvula para permitir dividir la tubería y servir para mejorar la limpieza. Entonces, el generador del cambio es la persona que va a ejecutar, va a gestionar, ¿sí? El por qué va a hacer ese cambio, el cual va a gestionar en la parte también el costo de ese proyecto, ¿sí? Entonces, debes de hacer un proyecto exhaustivo para evaluar todos estos puntos. Debe detectar las necesidades del cambio, el por qué lo está realizando, evaluando la propuesta del cambio con la finalidad de verificar si estos reúnen las condiciones como cambio de tecnología o es un cambio menor. Igualmente es responsable de iniciar, identificar, recopilar y generar la información correspondiente al posible cambio efectual. Entonces, ¿se reúnen las condiciones del cambio de tecnología? Si reúne, sí. Bueno, pasamos a la actividad 3, que es formalizar pues el grupo multidisciplinario para evaluar si existen riesgos inherentes al cambio. No solamente, bueno, voy a gestionar esto, bueno, debe de haber un grupo multidisciplinario, como siempre lo platicamos en la parte del HACCP, debe haber un grupo multidisciplinario para evaluar los riesgos de proceso, no solamente porque yo conozco la metodología, yo solo lo voy a realizar, no, debe de implicar a los gerentes de producción, los gerentes de mantenimiento, los operadores, para tener un grupo multidisciplinario para evaluar los riesgos. Como dije, que los riesgos, los análisis de riesgos que tenía yo anteriormente ya se invalidan en el caso cuando se actualiza ya el cambio, ¿sí? Entonces, esta parte multidisciplinaria, voy a tomar en este caso, en la empresa donde yo trabajé, tuve 3 años en Julio Sur, se realizó pues el procedimiento de cambio de tecnología, el por qué teníamos que hacer ese cambio de tecnología. Y teníamos este formato que se llama formato para la presentación de proyectos de inversión, en la cual todo centro de trabajo, toda empresa debe de tener un procedimiento del por qué tenemos que hacer este cambio de tecnología. Y esto cambia, invalida, como lo dije con antelación, invalida los análisis de riesgo, invalidan el plan de respuesta ante emergencias, invalidan el DTI de acuerdo al proyecto que se va a realizar, ¿no? Si es un proyecto como el que vamos a ver a continuación, pues no va a invalidar algunas partes del proceso, o no va a invalidar la parte de tuberías, pero sí se requiere ver que el cambio que se va a realizar, ¿sí? El control, digamos en este caso, puede generar un riesgo o no. En este caso, pues, yo hice un proyecto de firme de concreto con rejilla, porque teníamos problemas si se acuerdan ustedes, cuando vemos la parte de nodos, cuando le expliqué el pozo barométrico, ese generaba ácidos grasos y generaba jabón, pero esto no tenía una salida. Cuando se subía el nivel por la parte de la espuma, esa rebasaba y caía a la parte del suelo, y eso penetraba por los mantos acuíferos y que podía tener un problema de una contaminación, un daño al medio ambiente. Unidad operativa en Coexacualcos, centro de trabajo, planta Coexacualcos. ¿Cuál es la descripción del proyecto? Es importante tener la descripción del proyecto. Construir firme de concreto, en este caso piso, y colocación de rejillas frente del edificio de desodorización. Debe de tener, ¿cuál es el objetivo? Bien claro el objetivo. Puede haber objetivos específicos. Construir firme de concreto piso para evitar encharcamiento y lodos en el área. Colocar trincheras para contener agua residual proveniente del pozo barométrico.
3. Unir la trinchera con la trinchera principal, patio, para su tratamiento de agua correspondiente. No ir directamente a los mantos acuíferos. En la parte se tiene que poner la descripción de la situación que origina la necesidad de ese cambio, de ese proyecto. ¿Por qué se tiene que realizar? ¿Cuál es el origen? Y si vemos en la parte del análisis de riesgo sobre la metodología FIND, dice origen del peligro. ¿Sí? ¿Cuál es el origen del peligro? ¿Cuál es el peligro? En ese caso, el peligro es que en el área en donde se expone el proyecto representa un riesgo de inocuidad. En este caso, puede provocar contaminación al producto, que en este se maneja aceite vegetal de consumo humano, y de seguridad por acumulación de agua residual proveniente del pozo barométrico, por ende existen lodos y hundimientos. Y las mangueras que se utilizan para cargar producto se ensucian de lodo. En la parte de seguridad es una condición insegura, ¿sí? Por resbalones. Entonces está identificado, ¿sí? ¿Por qué se tiene que hacer ese cambio? ¿Por qué es importante realizar el cambio? Entonces selecciona el área de aplicación del proyecto. Pues esto se puede hacer una acción correctiva. En este caso, pues, en una parte de las tarjetas de estudio de Dupont, pues es una acción correctiva que se tiene que hacer esa mejora porque es una condición insegura. Y una condición insegura, si se acuerdan en las sesiones de la primera semana, lo relacionamos con ¿qué? Con el peligro, porque el peligro es una condición. Entonces, la condición insegura se tiene que aplicar, se tiene que evitar y buscar controles para mitigar el riesgo. Entonces, es una acción correctiva, ¿no? Entonces, no es una innovación del proceso, no es una innovación del método de práctica. ¿De quién fue la iniciativa? De su servidor, que estaba el Departamento de Seguridad y Higiene. Departamentos involucrados, ¿a quién vamos a involucrar para realizar esto? No me mando yo solo, pues va a ser seguridad y higiene, producción y gerencia. En este caso, ¿cuáles son los grupos de interés involucrados o impactados? En este caso, los colaboradores internos, los clientes y las autoridades competentes, ¿no? Esos son los grupos de interés involucrados. ¿Por qué una autoridad competente? Por ejemplo, Semanap. Si Semanap me ve que está cayendo esa espuma, esa agua residual al suelo, ¿qué me va a decir? Oye, estás dañando los mantos acuíferos y tienes que hacer una caracterización de suelo, ¿sí? Hasta una multa, ¿sí? Y esa multa, ¿cuánto me va a costar? ¿Sí? Es una multa que hasta puede pagar el proceso. ¿Cuánto cuesta una caracterización de escenarios? Depende, ¿sí? Pero mirar la parte del nivel del suelo, tiene que hacer también la parte de las caracterizaciones, si la prueba FEPA, si la receta Semanap, puede ser más de 5 millones de pesos. La demanda, perdón, la multa no te exhibe de que no hagas la caracterización de escenarios. Vas a pagar la multa y vas a hacer la caracterización de escenarios, ¿sí? Y si no pasa la caracterización de escenarios, tienes que volver a hacer la caracterización de escenarios, ¿sí? Entonces, 5 millones de pesos que te puedes, de lo que es la multa. ¿Y cuánto va a costar el proyecto? Ahorita lo vamos a ver. Dice que descripción detallada del proyecto. Acá viene toda la descripción que se debe de colocar. El proyecto consiste en cubrir en concreto, instalar trinchera, y esto me sirve también a mí para que cuando yo ya hice la evaluación de mi proyecto, me va a servir para cuando haga la licitación de este proyecto. Y esa licitación política, por la parte política, la empresa a veces te pide de 3 a 5 cotizaciones para evaluar cuál es la más económica, pero que cumpla con la descripción detallada del proyecto, ¿sí? Porque si tú lo cotizas, aquí te costó 500,000 pesos y aquí 750,000. ¿Cuál es la diferencia de precio? No, pues aquí no es necesario que tengas una varilla de esta pulgada, es mejor esta varilla, ¿sí? Es por eso que tenemos que tener el proyecto bien detallado,
porque esto me va a servir para mi licitación a las empresas que me van a cotizar el servicio de mi proyecto. Entonces, el trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico establecido de qué referencias, incluye material, mano de obra, equipo, estacas, herramientas hasta 1000 metros cuadrados, limpieza y todo lo necesario para correcta ejecución de los trabajos. Excavación de capas por medios manuales a la profundidad de 0.0 a 0.10 de material tipo 2. Zona B incluye afines, taludes, nivelación de fondo. Entonces, todo está bien detallado, ¿no? Firme de concreto, frecuencia es igual a 150 kilómetros sobre centímetros cuadrados de 10 centímetros de espesor. Hecho en obra, incluye mano de obra. Entonces, todas las especificaciones que debes de tener mi proyecto. Entonces, cuando yo vaya a la licitación, dice, oye, ¿qué es lo que vas a requerir? No, pues aquí está, esta es la parte del proyecto. Esas son la descripción detallada, que es lo que quiero, la parte de nivelaciones. Entonces, ellos cotizan y vemos cuál es la empresa más viable. En este caso, la justificación del proyecto, el tiempo de retorno, el monto de ahorro, etcétera. En este caso, si vemos aquí en las imágenes, este es el pozo barométrico. Esos son los compresores de aire. Tenemos se tiene en la planta 3 compresores de aire. Y aquí lo que ve en la parte blanca como espuma, se va a todo esto, a esta parte de tierra que lo absorbe. ¿Sí? Aquí tenemos una tierra física, ¿sí? Una tierra física. Entonces, este pozo barométrico, como les comenté anteriormente con los nodos, cae los ácidos grasos a este pozo barométrico y se adiciona sosa cáustica, por eso genera lo que es la espuma. Si vemos acá, se ve mejor la caída y ve toda la parte de espuma. Entonces todo esto la tierra lo absorbe. Entonces la justificación del proyecto es la siguiente: aspecto de la imagen de la empresa a los clientes. Imagínense un cliente vea esa parte y está certificado en la ISO 14000 o está certificado como industria limpia. Esta es una cadena de valor. Pues va a decir, oye, ¿sabes qué? Yo no puedo culminar un contrato contigo porque estás incumpliendo en el medio ambiente. Entonces, a fuerzas tú debes de tener una certificación, debes de cumplir, ¿sí? Con estas medidas que pues está a la vista de todos, ¿no? Aspecto de la imagen de empresa, bueno, cumplimiento del procedimiento de diseño y construcción de acuerdo a la ISO 22000, no cumplía con la parte de construcción y diseño, mitigación de incidentes y accidentes, evitar incidentes y accidentes de este lugar, la inocuidad del producto y el apoyo de la limpieza, ¿no? Entonces, esa es la justificación que hay. Imágenes revelantes para el proyecto, planos, georreferencias, en este caso, si lo hubiera, pero estas son las imágenes del lugar donde se tiene que hacer el proyecto. Y aquí, pues en el caso, en la parte de aspectos de seguridad, higiene y medio ambiente, ¿cuál es la normatividad aplicable? La justificación, el por qué lo haces, ¿sí? Uno es el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. La NOM 01 STPS, que habla de edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo. Y en la parte 7.4 pisos, que dice que los pisos los pisos del centro de trabajo deben mantenerse en condiciones tales que, de acuerdo al tipo de actividades que se desarrollen, no generen riesgos de trabajo. Entonces, al tener estos tipos de condiciones inseguras, lo que va a propiciar es un accidente, un incidente. ¿Sí? El otro es mantener de tal manera que los posibles estancamientos de líquidos no generen riesgo de caídas de balones. Entonces hay una justificación normativa, ¿sí? Otros deben ser llanos en las zonas para el tránsito de las personas. En el medio ambiente, en la parte de operación, la NOM 01 de Semanap, que son los límites permisibles de contaminantes de efluentes residuales. Entonces hay una justificación normativa. Se tiene que realizar, si no, esta puede generar una multa de acuerdo a la UMA, a las unidades de medidas, ¿sí? A la cual debe de aplicarse la multa a la empresa. Entonces, medidas de seguridad adicionales documentadas o prácticas requeridas del proyecto.
Las normas de seguridad que se deben emplear en este proyecto en acordarse el NOM 01 y la NOM 031, que es la parte de la clasificación de construcción, ¿no? Los residuos o contaminantes generados en media disposición de tratamiento, residuos de construcción, en este caso en la parte de la excavación, puede ser escombros, envolvente de cementos, dispondrán con la basura convencional, ¿no? Entonces, aquí la persona responsable de la ejecución es su servidor, ingeniero Rudy Alexandro Espinosa. El cronograma de actividades, ahí debemos incluir un cronograma, que pues esto va a empezar cuando se le dé un anticipo del 50%, ¿no? Aquí va a arrancar y se tiene hasta 18 días para cumplir, ¿sí? Sí, 18 días y en este caso pues pagar terminando el trabajo pues el otro 50%. O sea, esta es la parte que también se comenta en la parte de la licitación. Fecha de pago de anticipo, pues, se va a quedar que el 5 de octubre del 2016 y la fecha de pago de finiquito el 21 de octubre del 2016. Bueno, esa es la parte del diagrama de GAM para ver el estatus que tiene el proyecto. Aseguramiento de monitoreo de control, indicadores de seguimiento por etapas, descripción de indicadores, etapas, línea base de indicadores, entrega de avances, meta indicadores, eliminación de lodos, métodos de cálculo de indicador visual, frecuente del monitoreo. Esta es la parte de darle el seguimiento in situ del proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo? Ahí vemos en la parte de los costos. El costo del proyecto, anexar por aparte cotizaciones opuestas o propuestas. Y esto se va originado sobre políticamente a las tres cotizaciones que yo tenga. O la empresa puede decir, no, yo necesito por el costo o por el tipo de proyecto, necesito mínimo 5 cotizaciones. Ahí depende de la política de la empresa. Entonces, en este caso, se considera la empresa AEDC para la realización del proyecto por ser otro proyecto la más barata y está realizando la construcción de la trinchera principal. Se aprovechará su obra actual de las trincheras para ejecutar el presente proyecto. El costo con IVA en dólares es $957, tipo de cambio mexicanos 19.3 dólares. Formas de pago acordadas con la empresa, el 50% de anticipo y el 50% al finalizar el proyecto. Bueno, entonces el objetivo sobre los costos del proyecto va primeramente sobre un procedimiento, sobre un control administrativo de cómo yo voy a realizar esos cambios o proyectos nuevos, el cual yo voy a analizar. Si vemos nosotros, aquí no viene anexado, pero se solicita a las empresas un AST, un análisis de riesgos del trabajo, de acuerdo a la parte de la excavación, debe ser un programa, un, un permiso de trabajo para excavación y demolición. En este caso, si se encuentra con los planos, se tienen que guiarse sobre los planos, o si no, pues tienen que hacer en la parte de sondeo, ¿no? Entonces, esa es la parte importante de lo que se cuenta en la parte de proyectos. ¿Qué pasa con la parte de los planes de emergencia? En los planes de emergencia, tanto en México como país y Protección Civil, pues tienen un fondo que se llama FONDEN, que es el Fondo de Desastre Nacional, en la cual cuando un municipio está en alerta de una emergencia y esta ya está pronunciada o expuesta a un desastre, pues se les apoya con un FONDEN, que es el Fondo de Desastres Nacionales, en el cual se genera pues un proyecto, ¿no? En el cual se dice cuáles son las personas vulnerables, con cuánto se les va a apoyar al municipio, de acuerdo al riesgo, a la afectación que han tenido sobre un fenómeno o agente perturbador
hidrometeorológico y el cual se le apoya por parte del país, ¿no? Entonces, muy importante, esta sesión es la última. Espero de que todo lo que se ha aprendido hasta este punto de costo de proyectos, pues implementen, como vemos en la parte de análisis de riesgo, no es nada más analizar, sino que va enfocado mucho a la parte también de mitigar los riesgos y también sobre cómo vamos a implementar controles. A veces los controles, como lo vimos en la parte de algunas sesiones, los controles a veces el más efectivo pues es la eliminación, la sustitución y la parte media pues es el control de ingeniería, que son los cambios, ¿no? Que vemos ahorita. Pero a veces la empresa ve como un gasto la seguridad y proponen tener controles administrativos, controles que no son efectivos y también optan por el equipo de protección personal que tampoco es efectivo, pero lo ven la seguridad como un gasto, no como una inversión. Como lo vimos en la parte anterior, imagínense, y también en esta, por invertir una trinchera, por invertir un piso firme, ¿sí? Que costó $957. Si a una persona que se accidenta o algo, un incidente o una multa, ¿sí? Queda 10 o 20 veces más paga por una multa y a veces se puede ahorrar esos 10 o 20% más, ¿sí? Por hacer las cosas bien. Entonces es por eso que es importante tener un procedimiento de cambio de tecnología. ¿Qué hay que hacer cuando y yo les aseguro de que hay empresas que han cambiado sus tuberías, la dirección de las tuberías de flujos y cuentan con el DTI, no lo actualizan, ahí lo tienen y es el mismo. Entonces el HACCP cuando se actualiza cada 5 años, la parte de análisis de riesgo ambiental, hacen el análisis con el DTI anterior que pues debe estar inválido, pero lo toman como válido, ¿no? Es algo que debemos tener ese cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque son nuevos riesgos de procesos que la que teníamos con las tuberías anteriores y es por eso que tenemos que tener ese cuidado. Aquí engloba toda la parte del plan de respuesta a emergencias, el programa de prevención de accidentes, que es parte fundamental en el caso de análisis de riesgo, y estos programas y procedimientos, o digamos estandarización que debemos de optar en nuestro centro de trabajo nos va a ayudar a mitigar los riesgos. El PPA es es un medio para mitigar los riesgos. El plan de respuesta también es un medio para evitar emergencias dentro de tu centro de trabajo y también evitar accidentes, incidentes, el cual puede provocar pérdidas. Y sabemos que el resultado de las pérdidas es un accidente. El accidente, su resultado es una pérdida humana, pérdida al medio ambiente, pérdida del proceso y que esto provoca que la empresa no tenga un margen de utilidad en la cual nosotros soñamos y por eso cuando hay utilidades dice, oye, ¿por qué me salió muy poco? La verdad, pues tuvimos una buena producción, sí, pero todo lo que fue el resultado de los números buenos de la producción, todos se fueron en la parte de los accidentes, de los incidentes. Entonces tenemos que tener este panorama grande sobre el análisis de riesgo. Todo, si yo hablo de una planta de gas LP, pues ya ahorita la autoridad competente es la CEA y también te pide realizar un análisis de riesgo y una caracterización de escenarios para ver las afectaciones y cuáles son las medidas preventivas que tienes que tener. Si en la parte ambiental les tenemos a la semana que te pide también que si eres una empresa o centro de trabajo de alto riesgo, debes de tener un análisis de riesgo ambiental tipo 1 o tipo 2
y en ese también integrar lo que es el PPA, que es el Programa de Prevención de Accidentes, y el Plan de Respuesta ante Emergencias, si es en la parte de protección civil. También aplicas el análisis de riesgo y también aplicas la caracterización de escenarios. Entonces, todas las autoridades competentes te piden el análisis de riesgo, que es parte fundamental, ¿sí? Fundamental, ¿sí? De las medidas preventivas. Entonces, damos por concluido nuestra materia. Espero que les haya agradado toda la parte de la práctica, de la parte de cómo se llevó esta materia, y el objetivo es su aprendizaje y llevarlo a campo. Si tienen alguna duda, estoy vía WhatsApp, vía correo. Nos vemos en las siguientes sesiones sincrónicas para podernos despedirnos. Nos vemos. Hasta luego.